Vamos a comentar algunas de las incógnitas y contradicciones del caso de Asunta. Tenemos por aquí un programa radiofónico en donde varios expertos en casos policiales argumentaron un poco toda la situación acerca de lo que había en aquel momento en torno al caso o el crimen de la pequeña Asunta, esta niña china que fue adoptada en los años 2000 por Alfonso Basterra y Rosario Porto. Alfonso, un señor que era periodista, y luego Rosario, abogada de Santiago de Compostela, y que hay dudas de dónde se comete el crimen, el por qué se comete. Obviamente ellos negaron en todo momento que mataran a su hija. Hasta este momento que estamos ahora, no ha habido ningún tipo de confesión por su parte, por ninguno de los dos condenados. Ambos insisten en que no dieron orfidal a su hija, así lo dijeron en su momento. También atribuían somnolencia a mareos y a antihistamínicos que parece que le daban por una alergia que tenía. Todo esto, según ellos, es lo que padecía la niña, porque claro, hay versiones contradictorias y otras versiones que aseguran que la niña iba dormida o iba drogada, incluso a clase en algún momento, ¿no? Luego también el ataque que no denuncian a la policía. Este es otro hecho muy llamativo y por el cual que sucede justo en la misma casa y unos meses antes de que terminen con su vida, pues para los investigadores y en cuanto a la sentencia, esto está bastante claro que lo que ocurrió ese 5 de julio de madrugada, según lo que relataban en su propia casa de Santiago de Compostela, un hombre desconocido entra y ataca a la pequeña Asunta, ¿no? De hecho, tras este incidente parece que Asunta envía un WhatsApp a una amiga con un texto diciendo: estoy nerviosa, hoy me han intentado matar, no hables del tema con nadie. Bueno, esto parece que la pequeña sabía que algo pasaba en el seno familiar que no era muy normal y ella sabía que la querían matar, ¿no? Y esa misma tarde pues tenemos muchas pruebas. Es verdad que hay contradicciones, hay incógnitas, hay cosas que no están claras del todo, pero para la audiencia la condena para los dos padres tendría que ser de entre 18 y 20 años. Vamos a ver qué comentaban por aquí, ahora seguimos dando más noticias. 2013. Padre y madre están acusados del crimen y les piden entre 18 y 20 años de cárcel para cada uno de ellos. Como decíamos, mañana se reanuda el juicio y por tanto el jurado deberá decidir si son o no culpables. En este territorio negro, Luis Rendueles y Manu Marlasca, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Hola. Hola, muy buenas tardes. Currando en día festivo, como todos. Es el día de la patrona de la Guardia Civil, Firmes, así que felicidades a todos los guardias civiles. Es verdad. Bueno, pues nos van a mostrar todo lo que se está poniendo sobre la mesa ante ese tribunal popular, ¿no? Son las pruebas, los hechos, también indicios y lo que no se sabe, lo que solo conocen la víctima y él o los asesinos. Son 9 personas que van a decidir y tendrán que argumentar, no vale solamente decir sí o no, sino que hay que argumentar si los padres de Asunta Basterra son culpables de su muerte o no. El juicio continúa desde mañana en Santiago de Compostela y hoy podríamos repasar, si os parece, las pruebas, ¿no? ¿Qué pruebas son irrefutables y con qué hechos irrebatibles, hechos, no opiniones, hechos, van a trabajar esas 9 personas del jurado? Pruebas científicas, hechos irrebatibles, hay dos como mínimo, y los dos tienen que ver con el orfidal, con el tranquilizante, ¿no? La niña Asunta le dieron aquel 21 de septiembre, el día que murió, cantidades enormes de ese tranquilizante, de orfidal. La autopsia certifica que tenía en su cuerpo 17 veces más tranquilizante que la dosis máxima que se recomienda para un adulto. Y el análisis de su pelo también demostró que la niña era drogada con esos tranquilizantes, pues al menos desde el mes de julio antes de su muerte, es decir, 2 meses antes, 2-3 meses. Los peritos lo van a explicar en el juicio esta semana. Se analiza el pelo desde la raíz y cada centímetro hacia afuera es un mes de viaje en el tiempo, es decir, que en el pelo de Asunta se encontró orfidal 3 centímetros lejos de la raíz.
O sea, a la niña le dieron tranquilizantes al menos los meses de julio y septiembre, ¿no? De julio a septiembre. También le dieron esos tranquilizantes y en una cantidad, como acaba de decir Luis, bestial, brutal, el día de su muerte. Los padres, en cambio, negaron que fueran ellos. Y aquí entramos ya en los testigos y en las versiones distintas, opuestas. Sí, nosotros seguimos con los datos, ¿no? Por ejemplo, Asunta no tomó orfidales, ningún orfidal en el mes de agosto. Sí, en julio y en septiembre, recordemos. Otro dato, en ese mes de agosto la niña no estuvo con sus padres, estuvo casi todo el mes, salvo 5 días, viviendo con su madrina. Los padres estaban fuera. Más indicios que tendrá que valorar el Tribunal Popular. La Guardia Civil descubrió la compra de al menos 125 pastillas de orfidal por parte del padre en esos meses, julio y septiembre, y ninguna pastilla en agosto. Curiosamente, que es cuando la niña no estaba en casa. Pero el padre ha dicho que eran para Rosario, para su mujer, o sea, para la madre de Asunta. Y es verdad que la mujer pasó por depresiones y que tomaba tranquilizantes habitualmente. Sí, es cierto. Rosario ha declarado en el juicio que tomaba alguna pastilla de vez en cuando de orfidal, alguna pastilla suelta. Lo que pasa es que... Bueno, y otra cosa también que se había dicho es que había un vestido de Rosario Porto que tenía restos de lorazepam según los peritos, ¿no? Ahí fue en esos instantes, en el año 2015, si mal no recuerdo, que justo el vestido que llevaba Charo Porto el día de la muerte de su hija tenía restos de lorazepam, ¿no? Ese principio de orfidal, ese fármaco que ella tomaba y que la autopsia descubre en el cuerpo de la niña. Y básicamente esto fue también otro dato clave porque los peritos aportaron justo ese dato en contra de ella. Es cierto que para Aranguren, el defensor de Charo Porto, la presencia de restos de este lorazepam en el vestido era un dato inocuo, esto decía él, porque se trataba de una prueba recabada 5 días después de la muerte de la menor y que lo único que mostraba es que en fechas muy difíciles una mujer triste que acaba de perder a su hija se limpiaba las manos en ropa después de fumar, beber café o tomar su medicación. Apuntaba que el lorazepam correspondía a un fármaco que Rosario tenía pautado por un psiquiatra. Y bueno, se veía ahí que no se distinguían, pero que no tenía evidencias de que tuviesen un origen común en cuanto al crimen, ¿no? Por el tema de las pastillas que le hicieron ingerir, ¿no?, a Asunta el día de los hechos. El jurado tiene otros datos importantes en sus manos, que son las declaraciones de las profesoras de Asunta Basterra. Estas mujeres han contado que la vieron llegar tambaleante y drogada a sus clases al menos 2 veces, los días 9 y 22 de julio. Una de ellas contó que incluso alertó a su padre y que éste le restó importancia, diciendo que lo que pasa es que la niña tenía alergia y la habían medicado. Asunta ya no podrá contar, evidentemente, lo ocurrido en aquellos meses, pero su profesora sí que lo hizo. Dijo que la niña negó tener ninguna alergia y que le contó que su madre le daba unos polvos blancos que sabía muy mal. Y remarcó además que se los daba su madre. Su madre. O sea, el padre compra tranquilizantes en el mes de julio y su hija aparece drogada 2 días precisamente de ese mes, el 9 y el 22, según recuerdan las profesoras. Y los informes de la Guardia Civil son muy precisos aquí, ¿eh? El padre, Alfonso Basterra, compra 50 pastillas de orfidal el 5 de julio. 4 días después, el día 9, como tú dices, Asunta llega por primera vez drogada a clase, se marea y se tambalea. La semana siguiente, el 17 de julio, el padre de la niña vuelve a comprar tranquilizantes, esta vez 25 pastillas. Y Asunta llega de nuevo drogada a sus clases 5 días después de esa compra, el 22 de julio. En agosto, insistimos, la niña no está con sus padres, salvo unos pocos días, pasa el mes con su madrina y entonces no tiene ningún mareo, ni ningún problema de salud, ni toma orfidales de ningún tipo. La familia se reúne de nuevo en septiembre y Asunta regresa al colegio. El 17 de septiembre, su padre compra 50 pastillas de orfidal. 2 días después, la niña falta a sus clases. La madre envía entonces un SMS a una profesora donde le explica textualmente que Asunta está cao por unas pastillas y le pide colaboración para cuando regrese a clase. Es ya el 18 de septiembre. 3 días después, el día 21, alguien le da a Asunta cantidades enormes de orfidal y la niña muere. Hasta aquí los hechos, ¿no? Estos son hechos. Bien, incontestables además. Vamos al día de la muerte de la niña, ese 21 de septiembre del 2013. ¿Qué se sabe con seguridad de lo que ocurrió ese día? Asunta come con sus padres, con los dos, en el piso de Alfonso Basterra. Los padres se habían separado en enero de ese año, después de que... A ver, en cuanto a las pruebas clave del tema de las pastillas que le dan, etcétera, eso está bastante claro. De hecho, lo que decían es que había ingerido cerca de 27 pastillas de orfidal, supuestamente antes de morir Asunta. Y bueno, el tema de
de las cuerdas naranjas que tanto se comentó, lo que decían es que eran muy muy parecidas, ¿no?, entre sí, pero no pudieron demostrar en ningún momento que tuviesen un origen igual, ¿no?, o común. Pero bueno, estos son los hechos. Dentro de caso hay muchas incógnitas, y a partir del relato de hechos oficiales es verdad que podemos plantear muchísimas hipótesis, no tan solo que los padres quisieran acabar con la vida de la niña, sino otros asuntos quizás un poco más turbios, ojo. El marido descubriera una infidelidad de su mujer, pero ambos mantienen el contacto y una relación civilizada, buena. Los tres, los padres y la cría, comen en el piso, y una cámara de seguridad de la calle muestra luego a Asunta cómo sale andando. La madre sale unos minutos detrás de ella, hacia las 5:15 de la tarde. El padre no sale en esa grabación ni en ninguna otra, y jura y mantiene que se quedó toda la tarde en casa leyendo con el teléfono móvil apagado. Y más hechos. Varias horas después, de madrugada, dos hombres que pasan por una pista forestal en Feros encuentran el cuerpo de Asunta ya. Exactamente. Pasada la 1 de la madrugada, esos dos hombres vuelven de fiesta, dudan si avisar a la Guardia Civil, llegan a pellizcar la mejilla de la niña para ver si está viva, pero al final hacen lo correcto. Junto al cuerpo de Asunta hay, y este es otro hecho muy muy importante que va a tener que valorar el jurado, hay un trozo de cuerda naranja bastante peculiar, no es una cuerda cualquiera. A la niña le habían atado con esas cuerdas las muñecas y los pies, posiblemente no para inmovilizarla, sino para trasladar su cuerpo hasta allí, que es una zona frecuentada por parejas en busca de intimidad. Y aquí vamos a encontrarnos con las primeras dificultades para el jurado, supongo. No se sabe cómo llegó hasta allí el cuerpo de la niña, ni quién lo llevó, ni cómo. Eso es, vayamos hacia atrás. Decíamos que la niña salía con su madre caminando por Santiago de Compostela hacia las 5:15 de esa tarde. Rosario, la madre, contó luego que la había dejado en casa haciendo los deberes y que ella se fue a la finca familiar de Teo. Y cuando regresó, su hija ya no estaba en casa. 6 días después, interrogada por el juez Vázquez Taín, el magistrado, le lanzó un órdago y le dijo: tenemos una grabación de una cámara de seguridad donde se la ve a usted con Asunta dentro del coche, y es a las 6:15 de la tarde. Lo cierto es que las cámaras lo que muestran es a la madre conduciendo y a un bulto, a una figura humana, posiblemente sea la niña en el asiento del copiloto. Pero la madre recordó entonces que sí, que efectivamente, que se había ido con la niña a la finca familiar esa tarde. La finca, por cierto, no está lejos, está solo a 5 kilómetros de la pista forestal donde se encontró el cadáver de Asunta. Bien, entonces tenemos a la madre con la hija en el coche la tarde en que Asunta va a acabar muriendo. Pero el padre, en teoría, no está, en teoría. El Mercedes de la madre de Asunta tiene los cristales tintados y no se ve, no se distingue si va alguien en la parte de atrás o no va nadie, ¿no? Una testigo, una chica, asegura que vio al padre, Alfonso, con su hija con Asunta hacia las 6 de la tarde en una calle de Santiago de Compostela, lo que contradice la versión del padre. Pero aquí el jurado va a tener que decidir entre una versión y la otra, ¿no? Ya. Y si volvemos a los hechos, la madre llega con la hija, lo admite ella misma, a la finca familiar, desconecta la alarma y esto queda archivado a las 6:31 y 54 segundos. Y a las 9 menos 7 minutos, es decir, a las 20:53, Rosario... A ver, había otra cosa que habían planteado en su momento, es si realmente Asunta ya estaba fallecida cuando va en ese coche, ¿no? Por la grabación se ve muy borrosa y demás, y se ve como un poco lejos, y era difícil, una prueba que luego creo que no se llegó a admitir del todo, como que a esa hora se la viese, pero bueno, ella luego lo confiesa y dice recordar que sí. Pero se planteó incluso si pudiera llegar a estar fallecida en las imágenes. Porto sale de la finca y conecta de nuevo la alarma. Un vecino que pasea al perro la ve y quiere darle palique, quiere charlar con ella, pero la mujer no se baja del coche, le dice que tiene mucha prisa y que va a recoger a su hija a Santiago de Compostela. El trayecto de vuelta es, curiosamente, más lento que el de ida. Rosario tarda 25 minutos, prácticamente el doble de lo que había tardado en ir. A las 9:30 de la noche, una cámara ya la graba caminando por Santiago yendo hacia su casa. Desde allí, ella lo que hace es llamar al teléfono fijo de su exmarido y le cuenta que la niña no está. A las 10:17, 22:17, los dos llegan andando a la comisaría de policía donde denuncian que su hija ha desaparecido. La madre cuenta que la última vez que la vio, la niña estaba en casa, no en la finca, en casa, haciendo los deberes. Y también cuenta una historia tremenda, que una noche de julio, atención a esto, una noche de julio, un desconocido vestido de negro, con guantes y gorro, había entrado en su casa de madrugada y que quiso estrangular a la niña. Eso es una historia que ni la policía, ni la Guardia Civil, ni el juez se creyeron, ¿no? La madre no lo denunció en su día, solo lo hizo después de la desaparición definitiva de la niña. Los investigadores creen que pudo ser aquel un primer intento de acabar con la vida de Asunta, pero eso ya no podrá demostrarse jamás. Claro, ¿no? claro. A ver, y otra cosa que estaban comentando aquí, los tiempos que decía la Guardia Civil que no les daba para nada en torno a Rosario Porto, y es que en esa vez que sería el trayecto de vuelta, en donde dice que tarda 25 minutos
es una barbaridad. O sea, realmente yo he ido de un lado a otro y si mal no recuerdo, en 12 minutos se puede llegar a tardar como mucho, ¿eh? No creo que se tarde tanto, ¿no? En recorrer desde la pista forestal de Teo en aquel instante, que ahora ni siquiera es forestal ni nada, pero pues yo creo que habrá eso, 10 minutos, no creo que haya mucho más. 25 es un montón, ¿no? O sea, ¿por dónde había ido esta mujer para tardar tanto? Y lo cierto es que días después de aquel ataque criminal, a primeros de julio, del que Asunta incluso habló con la madre de una de sus amigas, ayer me intentaron matar, le dijo, Rosario Porto, la madre, ingresó en un hospital. Su marido, su exmarido, la cuidó día y noche y ambos parece ser que decidieron rehacer su relación. Habéis hablado antes de la cuerda naranja que se encuentra junto al cuerpo de Asunta, el cuerpo ya sin vida. ¿Por qué decíais que esa cuerda naranja era una prueba tan importante? Pues porque un trozo de cuerda del mismo color, grosor y tamaño lo encuentra la Guardia Civil en una papelera que hay en una habitación de la finca de Teo, donde la madre ya reconoce que llevó a la niña la tarde de la muerte. Los padres dijeron que eran cuerdas muy usadas por los jardineros, pero lo cierto es que los jardineros lo han desmentido. ¿Lo han desmentido los jardineros? Sí. La versión de la madre es que sí, fue con su hija a la finca, pero que después la devolvió a Santiago de Compostela y la dejó allí en una plaza de la ciudad. Es lo que ha dicho, ¿no? Sí, eso es, que fueron juntas a la finca, que la niña se aburría allí, que la llevó a la ciudad y que ya sola de nuevo la madre regresó otra vez a la finca donde estuvo recogiendo unos trajes de baño hasta la hora en que la ve ya por fin salir un vecino sola. Hay cosas que, como decís, no sabemos en esta historia, cosas que el jurado tampoco va a saber a la hora de decidir. Realmente es muy difícil ser jurado, ¿eh? Por ejemplo, no hay arma del crimen, pero sí tienen un arma más, que son los informes de toxicología y los informes de la autopsia. Yo creo que va a ser la parte más importante del juicio, porque además son... Que está por venir, será esta semana. A partir del miércoles, sí. Bueno, tremendo el recordar todo este caso también en este punto. Y bueno, es cierto que Rosario Porto en un momento dado creo que declara algo así como que fue entre 2 o 3 veces ida y vuelta entre su casa, o sea, entre Santiago de Compostela y la casa de Teo, ¿no? Como que... Y en esas 3 veces iba a ir a una tienda, creo que era el Decathlon, si no me equivoco. Y bueno, básicamente como que se olvida, ¿no? Un montón de ocasiones, así lo dice, que va y viene un montón de veces, ¿no? Miércoles. Y aparte que son magníficos forenses los que van ahí, histopatólogos, toxicólogos, está lo mejor de España ahí en este juicio. Se van a ver en estos días que quedan de juicio, porque la autopsia sitúa la muerte de Asunta entre las 4 y las 8 de la tarde de ese día, es decir, salvo error en esa prueba, casi con toda seguridad, la muerte se produce en la finca familiar de Teo. El fiscal y la acusación particular sostienen que fue allí donde la mataron y donde la ataron de pies y manos. No se sabe si se usó algún pañuelo para taparle la nariz cuando la niña ya estaba drogada, indefensa, o fue con la mano, con un cojín. Bueno, es cierto que no hay tampoco ninguna prueba definitiva que sitúe al padre en esa finca esa tarde. No hay nada que le vincule a ese lugar. Y hay también otro informe fundamental que tendrá el jurado, ¿no? El de toxicología, que decía, sitúa el punto máximo de incidencia de drogas, de orfidal, de tranquilizante en la sangre de la niña, en el organismo, hacia las 5 de la tarde. A partir de ahí la presencia de drogas en su cuerpo desciende, siempre dentro de las cantidades gigantescas que le dieron, ¿no? Esto quiere decir que Asunta recibió las dosis de tranquilizante cuando aún estaba en casa de sus padres. Claro, porque no sube inmediatamente, no te lo tomas y llega la sangre inmediatamente, hay un tiempo, digamos, de metabolización, ¿no? Y hay una prueba más todavía, en el vestido que llevaba la madre ese día, el vestido que llevaba Rosario azul oscuro, el día de la muerte de su hija, se encontraron restos de orfidal, de tranquilizantes troceados, que pudieran ser los polvos blancos, porque son de ese color, de los que Asunta hablaba que su madre le daba otras veces, ¿no? Vemos que hay, por tanto, muchos indicios, muchas... Sí, a ver, había un montón de indicios, pero claro, la pregunta que también se hacían los investigadores en aquel momento es cuál era el secreto que conocía Asunta de sus padres, ¿no? Porque la niña parece que tenía miedo, así se lo dijo a alguna de sus personas cercanas o amigas, pero no podía ser él solo que estorbara, sino que la niña sabría algo más de sus padres que le causaría muchos problemas en el futuro. Asunta a Alfonso Basterra y a Rosario Porto. Esto también lo dijo Vicente Garrido, hizo el catedrático, criminólogo, en aquel año, en 2015, básicamente hizo un artículo en donde se preguntaba esto, ¿cuál sería el motivo por el cual los padres iban a matar a Asunta? No tan solo que fuese un problema o algo así a nivel psicológico, sino que
había un motivo, ¿no? Y lo que él decía es que en estos casos, por ejemplo, podía decirse que lo mataron para heredar, para un acto vil, por codicia. Y bueno, volviendo casi una década después al mismo artículo, Garrido decía: yo no creo que sea aventurado decir que el juicio nos deja un sabor muy amargo. Más allá de la tragedia vivida por la pequeña Asunta, es solo que durante su celebración no llegó a aclararse nada del móvil. El para qué de esa acción homicida, la desazón provenía de que se trataba de un hecho incomprensible, el cómo era posible que dos padres con cultura, sin agobios económicos, llegaran a planear y a ejecutar de forma cuidadosa un crimen tan odioso. A lo más que se acercó el juicio fue a considerar el móvil cuando se le preguntó a los asesinos si de algún modo la niña les estorbaba, algo que negaban rotundamente. Pero no obstante, todo crimen tiene un motivo, una razón, por absurdo que sea este ante los ojos de quien ni siquiera podría llegar a imaginar ser autor de algo así. Nadie mata por nada, incluso los enfermos mentales en su mente desquiciada tienen una creencia o emoción que les lleva al crimen. Así pues, ¿cuál fue el motivo? Incomprensible, entre comillas. Y es que Garrido decía que tenía una teoría y subrayaba que era solo una especulación, que no podía ser meramente que la niña estorbara fuera de un incordio. El crimen era un medio brutalmente desproporcionado y de mucho riesgo para los autores. Para ese fin, había de haber algo más. ¿Podía ser que la niña tuviese un secreto? Un conocimiento, al menos una convicción sobre sus padres que quizás más adelante podría ser causa de muchísimos problemas para ellos. Aquí recordaba el blog de Asunta, aquel blog impropio del ánimo de una niña de 12 años, un parque donde había monstruos, donde parecía que ella hablaba con sus abuelos fallecidos, la niña sentía miedo y amenaza. ¿Qué es lo que sabía realmente? ¿Qué había podido intuir o llegar a conocer de los dos padres? ¿Qué podía averiguar con el tiempo? Claro, quizás fuera ese secreto en su alma atormentada o el cual la condenó a aparecer tales monstruos, pero Vicente Garrido no da muchos más detalles. Seguramente sepa algo más, o no es que lo sepa, sino que llega a pensarlo, y creo que de ahí podemos llegar a plantear ciertas acusaciones en torno a estos dos padres que hasta este momento, y con el juicio que se celebró hace unos años, nunca jamás fueron descubiertos, ¿no? Pruebas de que la niña fue drogada. Cuando hay un crimen así, siempre nos preguntamos por el móvil, ¿no? La razón de un asesinato de este tipo. Bueno, el jurado no tendrá que contestar a eso seguramente, porque en el objeto del veredicto no habrá ese móvil, porque además no está demostrado. No se sabe tampoco por qué se drogó a la niña durante esos meses de julio y de septiembre. Si fue para que no molestara, para que no agobiara a su madre. Rosario decía a su psiquiatra: la niña me chupa la vida. Se lo dijo varias veces. El móvil importa más a nosotros, a los periodistas y al público, que realmente a los investigadores, que buscan sobre todo pruebas de quién lo hizo, de cómo se hizo, de dónde se hizo y de qué se hizo. El juez Vázquez Taín ordenó grabar las conversaciones de la pareja cuando los dos estaban encerrados en calabozos contiguos en el cuartel de la Guardia Civil en Lonzas, en la provincia de La Coruña. Y esa noche de calabozo, Rosario, a través de la pared, le reprochó algunas cosas a su exmarido. Le dijo textualmente: tu imaginación calenturienta nos va a traer muchos problemas. El marido la ordenaba callar. Ambos tenían que declarar ante el juez la mañana siguiente y Rosario insistía: tú y tus jueguecitos. Y al final le preguntaba: ¿has tenido tiempo de deshacerte de eso? Tampoco sabemos a qué se refería ese matrimonio, ¿no? Y esas conversaciones fueron anuladas, recordémoslo, ya lo contamos aquí en su momento. Por tanto, son conversaciones que, aunque las hemos oído, pues no van a servir como prueba en el juicio. ¿Se deshizo de algo Alfonso Basterra? ¿Sabemos algo de a qué jueguecito se refería su mujer? Bueno, lo que sabemos es que el ordenador de Alfonso Basterra no estaba en su piso cuando la Guardia Civil lo registró. Meses después de la detención, su abogada avisó de que el piso iba a alquilarse y anunció que la Guardia Civil le sugirió que debían ir a mirar por si había algo allí que les interesaba. Y allí, efectivamente, estaba el ordenador, del que se habían borrado, eso sí, cientos de archivos. En cuanto a esos jueguecitos, se encontraron en el teléfono móvil de la madre unas imágenes de Asunta que, cuanto menos, son inquietantes. Son imágenes que publica hoy Interview y que se mostraron, por cierto, la semana pasada a los padres en el juicio. En uno la niña está amortajada, con los ojos abiertos. Hay otra vestida con ropa de ballet, con la niña con los ojos entrecerrados y las piernas colgando de un sofá. Son fotos muy raras. Son fotos, algunas hechas incluso más tarde de las 12 de la noche, a la 1 de la madrugada. Y son fotos hechas ya en 2010, con la niña con apenas 9-10 años, ¿no?
El padre declaró en el juicio que eran juegos de Asunta, que era una niña muy imaginativa. La foto del ballet en concreto llama mucho la atención de la Guardia Civil, que ordenó ampliarla para buscar en los ojos de la niña para ver si ya entonces, en el año 2010, podía tener las pupilas dilatadas y podía estar siendo ya drogada. ¿Y se puede hacer eso con una sola fotografía? No, lo intentaron pero no lo consiguieron. Lo intentaron, no. ya. Es verdad que tiene las pupilas, es verdad que si ves la foto ampliada la niña está con la mirada ida, pero no se puede deducir de ahí nada. Es una foto muy antigua. Hay una joven prostituta de Santiago de Compostela que contó a la policía, y así lo cuenta esta semana en Interview, lo cuenta Luis, que el padre de Asunta acudía regularmente a un piso donde se ofrecía, a jóvenes aniñadas, con aspecto de ser mucho más joven de lo que era en realidad. La prostituta denunció que allí había menores de edad, pero lo cierto es que la policía acudió y vio que todas eran chicas muy aniñadas, pero todas mayores de 18 años. O sea que se descartó, ¿no? Eso claro. es, la pista quedó allí enterrada, y lo que sí es cierto es que Asunta nunca fue, y eso lo reveló también la autopsia, nunca fue agredida sexualmente, por lo que un posible móvil de carácter sexual también ha sido descartado. En fin, después de 9... Bueno, pues ahí están un poco todas las claves de este caso, que en algún momento llegamos a plantear, yo creo. Estaba justo buscando el tema de Interview, que sé que es una revista que está completamente desaparecida hace unos años ya, pero estaba viendo si realmente podría llegar a conseguir el tema de esas fotografías de Interview del caso Asunta, ¿no? Las intentaré buscar para el próximo vídeo. Bueno, supongo que son las mismas fotos que ya salieron, pero bueno, no sé qué es lo que realmente habían colocado, ¿no?, en estas revistas. Igual podemos encontrar a lo mejor, porque claro, de Interview, portadas y todo eso, sabemos que aquí en YouTube no podemos colocar, ni mucho menos, ¿no? Tengo aquí el testimonio, no os lo puedo mostrar, pero bueno, básicamente dice el testimonio de una chica de compañía asegurando que el padre pagaba chicas por chicas aniñadas. Ahí está, esta es la información que justo estaban dando aquí. En su momento se había dado, pero se había descartado esto. Y otra cosa que se había dicho incluso, si mal no recuerdo, es que supuestamente Rosario Porto incluso llegaba a conseguirle a alguna chica de compañía al propio Alfonso Basterra. Bueno, son muchas cosas que salieron en su momento. Algunas raras, la verdad, de este tema. Veremos qué más cosas llegan a salir. Intentaremos hacer más vídeos intentando resolver algunas incógnitas, algunas dudas que hay sobre el caso de Asunta. Muy buenas tardes, gente, ¿cómo estáis? Tenemos que hablar hoy del caso Asunta porque se ha filtrado que Alfonso Basterra ha publicado una novela desde la cárcel y que incluso ha dedicado a su hija Asunta. Hay que recordar que ha sido condenado a más de 20 años o 18 años de cárcel, si no me equivoco, por la muerte de esa niña de 13 años en aquel momento. Todo esto después de que se publicasen pues la serie que hicieron sobre el caso Asunta, con Candela Peña como actor, haciendo también de Alfonso Basterra. Luego también ese documental que salió en Netflix, y ahora nos aparece aquí un libro llamado Cito se llama este libro. Parece que se escribió desde la cárcel de Teixeiro, donde está encarcelado hasta el día de hoy Alfonso Basterra. Tampoco queda tanto realmente para que salga de la cárcel. Si mal no recuerdo, yo creo que eran como unos 5 años o algo así. Puede que ya tenga permisos, etcétera. Pero lo llamativo aquí es que escriba una novela en el cual está dedicando a su niña, que supuestamente él asesinó y según sentencia así se acredita, aunque realmente él nunca dijo que le hiciese nada, aunque para mucha gente y obviamente para el juez estaba bastante claro que eran culpables, tanto Alfonso Basterra como Rosario Porto. Rosario Porto ya no está en este mundo, o sea, ella se accidentó en esa cárcel en donde estaba. Primero estaba en Galicia, luego creo que se había ido a Ávila, y allí es donde se produce ese accidente, entre comillas, que acaba con su vida. Pero bueno, vamos a ver también en el programa de Ana Rosa lo que comentan sobre esto, porque parece que incluso filtran como una parte del libro, o sea, una parte en la cual menciona a Asunta. Un poco lo que pueden comentar acerca de esto. Ahora yo seguiré analizando un poquito de lo que dice el libro y demás, y el cómo se gestó esta novela.
que sinceramente es bastante corta, o sea, creo que tiene unas 150 páginas y es de la editorial Ediciones Vitruvio. Vamos a verlo. ¿Qué te produce? Un poco de dolor de estómago, de ansiedad. Se titula, cito, es de Alfonso Basterra. Alfonso Basterra está en este momento cumpliendo condena por el asesinato de su hija adoptada. Pero claro, tú hables el libro, lo ha escrito desde la cárcel. Tú hables el libro y dice: Asunta, mi niña, mi vida, mi gran amor. Es que, no sé, hay algo en las cabezas de las personas Complicadísimo. que son dos personalidades, o ya es el colmo de... Luego te remueve por dentro, ya. A ver, la verdad es que es tremendo esto, o sea, estas frases. Creo que solo se gestó esto, o sea, en televisión solo se colocó esta parte. Pero claro, es que dice: Asunta, mi niña, mi vida y mi gran amor. Es que es una barbaridad, o sea, estamos hablando de una persona que supuestamente colaboró y organizó la muerte de su hija, ¿no? Lo que realmente se expuso en cuanto al caso y a los hechos probados es que él iba en el asiento trasero. Aunque hay muchas dudas, eso sí que es cierto, hay muchísimas dudas de este caso, un montón. Pero obviamente si Alfonso Basterra no le dio muerte como tal ese día a la niña, sí pensó en acabar con la vida de ella, ¿no? Incluso lo que se cree en cuanto a este caso es que le estuvieron dando medicaciones, le estuvieron dando pastillas para llegar a ese día y que finalmente falleciese, ¿no? La tenían drogada, eso es lo que decían. La verdad es que hay cosas muy extrañas, incluso, y esto no está probado obviamente, pero sí que se le preguntó a Alfonso Basterra por ciertos documentos gráficos de menores en cuanto a asiáticas, cuando él tenía una hija adoptiva que en este caso era asiática, era una niña china. En los años 2000, ¿no? Sin mal no recuerdo, que la habían adoptado. Había sido la primera niña china adoptada en Galicia, en Santiago de Compostela, y era una pareja pues que todo el mundo conocía, etcétera. En Santiago muchísima gente conocía a Asunta, de hecho, pero claro, es que hay algunas cosas muy enrarecidas en este caso. Y ahora que nos venga aquí con este libro, este hombre... Solo la dedicatoria ya te da como un escalofrío. Te da repelús. Sí. Bueno, pues sabemos que en la prisión de Teixeiro, en A Coruña, desempeña la labor de bibliotecario, así que es periodista, así que debe ser ahí entre libros donde ha dado rienda suelta a sus inquietudes creativas. Ha escrito esta novela. Es una novela que es una historia de amor, que no tiene nada que ver, pero claro, cuando tú ves la dedicatoria, dices, por favor, un poco de respeto por los muertos. A Asunta. Alfonso Basterra dedica su libro a su hija Asunta. Mi niña, mi vida, mi gran amor. Condenado a 18 años de prisión por su asesinato, ha escrito su primera novela desde la prisión de Teixeiro. Eustaquio afligido nació triste. Quedó huérfano de padre desde el mismo momento de la concepción. En las primeras líneas, Inmaculado afligido sufrió un colapso casi mortal en pleno acto sexual que le dejó tonto de por vida, si bien logró fecundar a su mujer Esperanza, a su único hijo. enmarca a uno de los personajes de esta historia de amor, humor y desamor que transcurre en un pueblo de Castilla y León en los años 40. No es la primera vez que Basterra escribe algún texto en su celda, pero sí el primero que se publica. Su vida en la cárcel. La verdad es que la historia es curiosa, ¿eh? Yo lo tengo por aquí, de hecho, o sea, a ver, como tal se puede comprar. Yo no voy a hacer como promoción a este libro, o sea, no lo compréis. Es una persona que ha acabado con la vida de su hija de 13 años habiéndola adoptado. Es una barbaridad. Y que, bueno, que lo que es Ediciones Vitruvio, creo, sinceramente, el libro, que hiciese el libro, perfecto. O sea, que hiciese el libro de esa historia,
en cuanto a los años 40 o lo que sea, Castilla-La Mancha, esa historia de amor que si ahí se inventa, bueno, perfecto, que eso lo vendiesen, ¿no? Como Alfonso Basterra, me parecería mal, pero bueno, lo entendería, ¿no? Pero ya que dejes hacer una dedicatoria y colocando el nombre de Asunta, me parece una barbaridad. O sea, para la editorial, creo que eso tenían que haberlo cortado, sea como fuere. Sea como fuere, o sea, vamos a ver, ¿cómo puede ser que una editorial que sinceramente no la conozco y creo que tienen como libros como muy parecidos en cuanto a historias así de esta forma? O mira, incluso, espera, os lo voy a colocar por aquí. A ver. Vale, ahí lo tenéis. Esto es en Amazon, donde se está vendiendo el libro. Y de hecho, si nos vamos aquí a la portada, vemos como si fuese un dibujo. Alfonso Basterra aquí a la izquierda. El nombre de Cito en verde y Ediciones Vitruvio. Y es así como esta parte. Dice Cito 1700. Se llama Ediciones Vitruvio. Desde el 13 de enero de 2025 está publicado. Desde el 13 de enero. Y tiene 140 páginas, o sea, no es un libro muy largo. No sé realmente cómo se ha hecho, si todo es escrito por Alfonso Basterra o si hay algo detrás, pero bueno, lo que os digo, que me parece bastante mal que este Vitruvio, ¿no? Esta editorial, deje colocar el nombre de Asunta, me parece una falta de respeto. Eso. Transcurre entre el módulo de respeto en el que reside y la biblioteca donde trabaja. Pasa desapercibido, no socializa con nadie y tampoco recibe visitas. Alfonso Basterra intentó salir del centro penitenciario en 2 ocasiones sin éxito. La primera para un permiso de fin de semana cuando cumplió un cuarto de la condena, pero le fue denegado. La segunda, a finales de 2023, solicitó el 3er grado, pero tampoco se lo aprobaron. Entre otras cuestiones porque jamás reconoció el delito de haber matado a su hija ni mostró el más mínimo arrepentimiento. Ahora está inmerso en la segunda parte de la novela, una forma de entretenerse entre rejas que le hacen más llevaderos los 6 años que le quedan de condena. Se incorpora Manu Marlasca y nos acompaña José Cabrera, psiquiatra forense y psiquiatra forense y de todo. Bueno, también os digo que en cuanto a la prisión... En la segunda parte de la novela... O sea, Alfonso Basterra... A mí me decían que dentro de la cárcel algunas voces me contaron que allí recibió muchas palizas, básicamente porque a él lo tratan como un supuesto viol, no vamos a decir, por eso que se dijo de las cosas extrañas que había en cuanto a la niña y si hubo alguna presunta agresión sexual, el tema de que en la camiseta también había esas manchas, ¿no? de esperma que luego se analizaron, no se vio ADN del padre, también lo del ADN en la ropa interior de la niña, todo ese tipo de cosas que se gestaron un poco y que había bastante enrarecido el entorno en cuanto a Alfonso Basterra, pues también hizo que entró en la cárcel, por lo que a mí me contaron, que recibiese muchas palizas como si fuese un violador, básicamente, ¿no? Pero bueno. Más llevaderos los 6 años que le quedan de condena. Y forense, y psiquiatra forense y de todo. Y miren ustedes, José Antonio Vázquez Taín, por cierto, juez instructor precisamente en el crimen de Asunta. Que claro, señor juez, cuando usted ve esta dedicatoria, es una novela que no tiene nada que ver con... Bueno, es una historia de amor, creo. Cuando usted ve esta dedicatoria, usted instruyó. Sí. Gracias a su instrucción, tanto Rosario como él están en la cárcel, claro, acusados del asesinato de Asunta. Pues es muy triste, Ana. Es muy triste que haya usado a su hija para ver si vende. Yo creo que es provocar el morbo. Que se rehabilite, que se dedique a escribir me parece estupendo. Me parece muy recomendable que se busque un futuro, que de verdad que la sociedad tiene que reinsertarse y que tiene que volver a él y la tenemos que aceptar una vez que cumpla su pena. Pero lamentablemente tampoco es el único
que utiliza el nombre de Asunta para hacer dinero. Y me parece muy triste, muy triste, muy triste, porque es lo que decías tú. Si no le podemos hacer nada, por lo menos respetar su memoria. Ya, pero hay gente que puede hacer dinero, ya veremos cómo sale, pero no están en la cárcel acusados del asesinato. Ya, sí, exactamente. Pero auguro un fracaso editorial, sinceramente. Quiero decir, no sé yo si va a vender muchos libros, porque un libro se hace para que la gente lo lea y lo venda, no sé cuántos ejemplares. Bueno, también hay que recordar que Alfonso Basterra era periodista, ¿no? En su momento se había dicho, ¿no? Una abogada y un periodista están como pareja, es una pareja mediática, entre comillas, o conocida, ¿no? Vamos a decir mejor así. Luego también lo que es la editorial, ¿no? Vitruvio, que ahora estábamos hablando de esto, parece que fue la editorial la que se puso en contacto con Alfonso Basterra. Esto lo explicó Pablo Méndez, que es como el director de Ediciones Vitruvio, y dijo: leímos algunos textos de Basterra y nos pareció que tenía vena literaria. Le escribimos para preguntarle si estaba trabajando en algo y nos dijo que sí, que tenía un texto que estaba terminando. Dice: leí Cito sorprendido desde la primera línea. Nos ha gustado muchísimo, realmente es una obra que nos parece excepcional. Aún así dicen que nunca hablaron con él por teléfono, que todo fue por cartas y que la relación había sido educadísima y cordialísima. Y dice: a mí lo que me gusta es la literatura, juzgar a los demás no me corresponde. Hombre, a ver, es que, vamos, por mucho que te guste la literatura, esta persona está condenada a más de, bueno, a los años que sean, pero por unos hechos que son tremendos, con una niña de 12, 13 años, vamos a ver, creo que hay límites, ¿no? Por mucho que te guste una cosa, ¿no? Claro. Y dice: no he recibido presiones ni críticas por la publicación de Cito. Bueno, porque no había salido aún a los medios, o sea que prácticamente nadie sabía que esto lo había escrito Alfonso Basterra. Y luego dice: espero que la gente respete el quehacer artístico de alguien. Y dice: es una mezcla de amor, humor y desamor, protagonizada por un médico en un pueblo de Castilla y León donde se entrelazan personajes capaces de sorprender y cautivar al lector. Y asegura que el realismo es mágico, o sea, aparece como un realismo mágico en varias partes del relato, y el espíritu de Valle Inclán, que está entre los párrafos escritos por Alfonso Basterra. E incluso asegura este señor llamado Méndez, que es el director de Ediciones Vitruvio, que ya está la segunda parte escribiéndose. Segunda parte de Cito, de 140 páginas que tiene ahora, y luego pues va a haber una segunda parte. Dice: probablemente podría ser con nosotros nuevamente. Curioso, la verdad. O sea, ha sacado un libro y ahora va a sacar un segundo. Veremos a ver si hay nueva dedicatoria o lo que sea. Estaremos muy atentos con todo esto. Y como siempre, dejadme por aquí abajo en comentarios qué opináis de esto, porque a mí me parece una barbaridad. Yo no lo había visto, que se había publicado este libro ya en el 13 de enero, o sea, hace casi un mes cuando estamos grabando esto. Pero bueno, ahora os dejaré con más informaciones del caso Asunta.